casos de violación sexual de niños, de niñas, nos estremecen y particularmente a mí además me revelan especialmente, ¿no? Creo que es una de las escenas más trágicas de la vida humana, un niño, una niña abusados sexualmente. Y en teoría en el seno familiar es donde debieran estar más protegidos. Y ocurre que no. Ocurre y están cifras que lo corroboran. El agresor, el verdugo, el violador, en 8 de cada 10 casos de abuso sexual de niños y niñas, está en el entorno familiar. Y en el caso que les presentamos esta noche, fueron 3. Rosalinda Montes, hoy tiene 18 años, se armó finalmente de valor para denunciar cómo es que siendo una niña fue abusado por su tío, por su primo y por un amigo cercano de la familia. Los abusos comenzaron cuando ella tenía 8 años. Empezaron con el primo, que tenía 24. También el tío, el hermano de su mamá, el hermano que era el padrino y que además a la muerte del padre biológico de Rosalinda asume el rol de figura paterna. Él también abusó y un amigo. Esta chica, siendo una niña, fue convertida en un juguete sexual de estos sujetos. La narración de Rosalinda en la cámara Gesell es dramática, dramática. Y sin embargo, el examen médico legista, como la denuncia se hace muchos años después de ocurridos los hechos, no se condicen con esa narración. Y no podrían condecirse porque ocurrió hace muchos años. Entonces, cuando ella finalmente reúne la fortaleza emocional para denunciar, parecía pues que estos hombres podían salir libres, bien librados de esta situación. Pero ha ocurrido algo. Hay una grabación con un ofrecimiento perverso y no solamente eso, sino un nuevo intento de abuso sexual, que ahora sí ha reactivado el caso, por lo menos contra el padrino y contra el tío. Percy Guzmán. Tía, ¿tú quieres pagarle a mi hermana? Claro que mami, en vez de gastar de ajenos barro de ¿cómo se llama? Ajenos de abogado con una monto, con una pequeña hermana chupaya, antes de conocer. Tía, ¿por qué no? Tú no tienes por qué andar tú. Ellos lo que han hecho, no, tú le has mandado, tía, ellos no le has mandado. Ellos deben arriesgarse, no tú. Cámaras ocultas revelan el oscuro secreto de una familia, contenido en 7 minutos de un escalofriante video que capta el desesperado intento de una mujer por silenciar con sobornos económicos la denuncia que reciben su esposo e hijo por abusar sexualmente de su propia sobrina y prima Rosalinda, cuando ella apenas tenía 8 años, sacudiendo los cimientos de una familia. Pero después de una década, Rosalinda habla en nombre de la niña que fue y rompe su silencio, pidiendo dar la cara para hacer justicia. Me llevó a su cuarto, donde lo que era frente de su casa, y pues ahí es donde él empezó a bajarme el buzo. Esta historia comienza en Huancavelica hace 18 años, cuando la madre de Rosalinda, apenas teniendo un mes de embarazo de ella, queda viuda. Y esto se presta para un estado de vulnerabilidad tal que todo comienza a cambiar en la dinámica familiar que tiene la madre de la joven con sus cuñados. Una instantánea del 2011 dibuja la sonrisa forzada de Rosalinda en su foto de graduación, retratada de manera incómoda, con su tío y a la vez padrino, Francisco Montes, quien la toma del hombro, capturando un momento que a simple vista pareciera inofensivo, pero detrás de la fachada de felicidad se esconde una historia de abuso que marcaría la vida de esta niña para siempre, fotografiada con el hombre que señala de ser su verdugo. ¿Y por qué lo nombró padrino de su hija? Él mismo iba a buscar padrino, pero él mismo me ha dicho, yo nomás voy a parar como su padre era, que me ayuda, diciendo yo también he confiado, señorita. ¿Y cómo era el trato que él tenía con su hija? Conmigo le querían, mamá, diciéndole, cargaba, marcacheaba.
No había hasta el momento una razón de distancia o conflicto familiar entre la madre de Rosalinda con su cuñado y sobrino, quienes parecían haber entendido muy bien la vulnerabilidad en la que habían quedado ella y su hija. Pero hoy, a medida que Rosalinda comienza a hablar de su tío Francisco y el hijo de él, su primo Pelayo, titubea, habla con miedo y se bloquea. ¿Cómo te la llevabas tú con tu tío, con tu primo y con el amigo de ellos? Me trataban bien, me daban caramelos, todo. Siempre traían así comida para comer el señor Félix, me prestaba su celular. Había un lado oscuro en don Francisco y en su hijo Pelayo, que era conocido por las mujeres del pueblo. El señor Francisco Montes, si es una persona, no es algo normal, que hasta una oportunidad, que cuando pasabas así, que te agarraba con sus manos. ¿Y se lo llegaste a comentar a tu hermana, a la mamá de la niña? Nunca, señorita, nunca lo pensé, esas cosas que iba a suceder. Yo, como era niña también en esas épocas, no pensé más allá. ¿Cómo describes al primo de tu sobrina? Igual como su padre también, de la misma manera como su padre, que es un hombre mañoso, no normal, o sea, como se puede decir que es acostumbrado de esa forma. En aquel 2011, un extraño acercamiento, la invasión a la intimidad o hablar de sexualidad no era usual en la vida de una madre humilde de Huancavelica con su pequeña hija. Así Rosalinda narra incómodos momentos que no sabía cómo interpretar. ¿Sientes que tu tío tenía un trato extraño contigo? Sí, tenían un trato distinto porque siempre que me agarraba o me abrazaba fuerte y empezaba así como que a tocarme mis pezones. Y en ese momento, ¿qué edad tenías tú? Aproximadamente 8 o 9 años. ¿Y tú entendías que eso era extraño o lo entendías como una muestra de afecto? Lo entendía como una muestra de afecto. La vulnerabilidad de la madre de Rosalinda, quien poco conocía de este tipo de situaciones y salía a trabajar dejándola sola, sería olfateado por el tío y primo de la entonces menor, quien ubica todo en temprana edad, basándose en el nivel de educación primaria en el que estaba para el momento. Los abusos sexuales a los que Rosalinda hace referencia habrían comenzado a partir de los 6 años, un momento en los que quizás los recuerdos no están muy claros, pero sí los de ese infierno que ella habría comenzado a vivir con su primo, quien para aquel entonces tenía 24 años y con la excusa de regalarle golosinas, la llevaba hasta la casa de él. ¿En qué momentos tu primo te llevaba a casa de él? Mi mamá me dejaba sola jugando con mis amigas. Yo pensaba que era de cariño y siempre venía así. Me llevó pues con un tren, un caramelo, me llevó a su cuarto. Y pues ahí es donde él empezó a bajarme el buzo. ¿Y dónde estaba tu mamá en ese momento? Estaba ayudando y preparando comida. ¿Pero estaba en la misma casa o en otra casa? Era otra casa donde elaboran así cocina, toda comida. Quiso enterrar cada infernal recuerdo y pensar que nada ocurría. Todo parecía un abuso sexual en cadena, de acuerdo a la denuncia, y es que después de que Rosalinda refiriera ser víctima de abuso sexual por parte de su primo, su tío también comenzó a abusar sexualmente de ella, aprovechando que la madre de la joven salía para ingresar al dormitorio de la vivienda de la joven y comenzar a practicarle primero tocamientos indebidos. Pero la situación fue empeorando y ella se manifestaba confundida e incluso renuente a volver a verlos. Mamá salió los miércoles y el señor Francisco vino en las mañanas, eso de las 7 a mi casa. Y pues como yo era niña me quedaba dormida hasta tarde. Y pues él ingresó, sabía cómo ingresar a la puerta, todo ingresó adentro a la casa y pues subió al segundo piso, donde nosotros era el dormitorio dormía. Y subió al cuarto y empezó, yo estaba durmiendo normal, ingresó a la cama y ahí es donde él abusó de mí. Tú indicas que no solamente habrían abusado de ti tu tío y tu primo, sino también un amigo de ellos. ¿Quién es esta persona y qué papel cumplía dentro de tu casa? Trajo en el costado de mi casa, tenía un panal de abejas, ahí puso. Y cada que venía en las mañanas ingresaba a desayunar, a veces a almorzar o a cenar. Y pues como de costumbre ya ingresaba directo a la casa sin pedir permiso. Yo me quedaba dormida y pues él ingresaba directo a la cama también normal. ¿En qué momento ocurrió eso?
Después ya. Rosalinda comenzaba a mostrar las secuelas de un triple abuso sexual. Su tío padrino Francisco, su primo Pelayo y el amigo de ellos, identificado como Félix Rojas, de acuerdo al expediente, parecían comunicarse la vulnerabilidad en la que ella estaba y que resultaba imperceptible para su inocente madre. ¿En algún momento usted vio cambios de conducta en su hija? Sí, señorita, cuando tenía 3, 4 años, muy diferente era, señorita, mi hija. De ahí, cuando tenía 7, 8 años, muy diferente, ha cambiado, lloraba, hasta se orinaba en cama cuando está grande también. Y usted le preguntó, hija, ¿qué tienes? Lloraba nomás agachando, señorita. ¿Y viste si tenía algún rechazo con su tío, con su primo? Sí, cuando está grandecito, ya 7, 8 años, ya no quería saludar tampoco, señorita. Cuando escuchaste que la niña tenía cambios de conducta, ¿pensaste que quizás había pasado algo malo con ella, como un abuso sexual? Realmente ese caso nunca pasó por mi mente, porque ¿cómo iba a pensar que era así es su familia? El tiempo pasó y Rosalinda cumplió su mayoría de edad. Sus redes sociales reflejaban entre ropa oscura y una cara escondida que una tristeza muy profunda había en su alma y que pronto se detonaría el año pasado, cuando refiere que luego de haber salido de su pueblo para olvidar todo, regresó a visitar a su madre, encontrándose nuevamente con su verdugo, su tío Francisco. Y ingresó y él me agarró, me abrazó y pues me empezó a tocar en mis senos. Y yo le empujé, pues como que actué, reaccioné y le dije que, ¿cómo te atreves a hacerme eso a pesar de que eres mi tío? Le dije. Este evento detonó todos los recuerdos infantiles en Rosalinda y la llevó a denunciar a su tío, su primo y el amigo de ellos por abuso sexual, como quedó constatado en este apersonamiento de la policía hasta el domicilio de la joven. Montesoto, ¿no? Sí, Montesoto. El infierno de Rosalinda no había terminado en esa denuncia. Por el tiempo transcurrido, los exámenes médicos legistas arrojaban lesiones antiguas, lo cual complicaba vincular a los denunciados con el caso. Y extrañamente, en el examen psicológico la percibían histriónica. Pero algo estaba por descubrir su nuevo abogado, que dejaría sin efecto cualquier resultado. Estos son 3 de los 5 tomos que tiene este caso, que estuvo a punto de archivarse y que pasó por un segundo abogado, quien denuncia que más allá de la impunidad, habían detalles que les parecían asombrosos. Una extraña relación entre la fiscal del caso con el abogado de los denunciados, un médico legista que no aparecía en las diligencias y una primera abogada que hizo ciertas omisiones. Y ustedes encuentran otro detalle, una relación de amistad, o al menos se tienen entre contactos de Facebook, la fiscal con el abogado de los denunciados. Nos llamó la atención cuando participamos en una declaración en la cual la fiscal que está a cargo de la investigación, la doctora Esther Cindy Castellares, llamó al abogado de 2 de los denunciados, ¿no? Con un sobrenombre en delante, como el doctor Quique. Nos damos con la sorpresa de que el abogado, ¿no? Jesús Enrique Castellares, había trabajado en el mismo despacho, ¿no? En el segundo despacho de la Fiscalía de Huancavelica. Los denunciados Francisco Montes y su hijo Pelayo indicaban que toda esta denuncia se debía a que la madre de Rosalinda se vengaba por terrenos que se disputaba con ellos, pero en la investigación no encontraban denuncia puesta al respecto, por lo cual esta hipótesis perdió veracidad. Además, el tío de la víctima indicaba que para el momento de los hechos no estaba en el poblado, aunque luego se descubrió que por ser el alcalde de esa localidad para ese momento, siempre permaneció en el lugar, por lo que decidimos llamarlos a él y a su hijo. Aló, Pelayo. Te habla Angélica Villegas del programa Día D. Te llamo porque he recibido el caso de abuso sexual que te hace tu prima Rosalinda. ¿Ya? Sí, quería saber si podemos conversar al respecto, porque de verdad me sorprende que puedas estar denunciado de haber abusado sexualmente de tu propia prima. Disculpe, estoy ocupadito. Sí, pero quiero saber qué opinas al respecto. ¿Cuál es tu versión? ¿Aló? ¿Estás consciente que tienes hijos, no? Y que no se abusa sexualmente de un menor de edad porque es un delito. ¿Aló?
Aló. Pelayo, el hombre denunciado de haber abusado sexualmente de su prima, se quedaba sin respuestas y prefirió colgar la llamada, mientras que su padre Francisco jamás respondió nuestras llamadas. ¿Qué interpretación podíamos darle cuando este video de la esposa y a la vez madre de los denunciados intenta negociar con la familia de la víctima? Alguien más del entorno de la familia de los denunciados rompió su silencio en medio de esta grave denuncia. Así que Rosalinda no sería la única en este caso en el que apenas se abrió investigación formal hace un mes. En lo que va del año, más de 7,000 menores han sido víctimas de abuso sexual en el país. En el 40% de los casos, sus verdugos son de su propio entorno. Educa a tus hijos sobre su cuerpo, enséñales a decir no y crea un ambiente de confianza en tu hogar que debe convertirse en un lugar seguro y no en el campo de batalla para muchos de ellos.